A mis hermanos míos. Entonces, bueno, eh, nuestra adoración importa, ¿no? Guiando a otros a encontrarse con Dios. Eh, es parte de unos estudios que ya han hecho algunos líderes de adoración y que les ha servido para entender y practicar su ministerio musical no solo con eficiencia, ¿no? Sino también de manera que glorifique a un Dios real, ¿no? Un Dios que adoramos. Entonces, se pretende que esta sea una guía básica, ¿no? De lo que significa el ministerio de conducir a otros a encontrarse con la grandeza de Dios. Entonces, eh, acá hay décadas de experiencia ya, ya ha habido dedicación, hay la capacidad, creo, humildemente, de poder instruirlos sobre el tema, con lo poco o mucho que creo que hasta hoy hemos podido eh, ir recolectando toda la información y el aprendizaje. Entonces, bueno, eh, vamos a empezar, vamos a empezar. Y es importante, hermanos míos, que entendamos que Dios sabe que si el hombre no adora al único Dios, ¿no? Al Dios verdadero, tarde que temprano vamos a terminar adorando a otros dioses, ¿no? Eso es eso es lo que nosotros tenemos que también entender. Y bueno, también no podemos adorar como se debe a aquel que no lo conocemos bíblicamente, mis hermanos. Entonces, es importante una adoración nutrida. Cristo nos enseñó sobre la importancia de adorar en espíritu y en verdad, porque busca esa clase de adoradores, dice la palabra, ¿no? Entonces, una adoración nutrida por esta palabra, centrada en la persona de Cristo y dirigida por su espíritu para la honra y gloria de nuestro Dios, va a traernos como resultado bastantes elementos que va a producir los líderes de verdad, equipos de adoración que vamos a cantar, ¿no? Y que la palabra y todo lo que lleguemos a hacer aprecie realmente y sea un olor fragante para el Señor. Entonces voy a pasar ya las láminas, ¿no? Y acá hay algunos puntos iniciales, ¿no? Ahora, vamos a entender también, hermanos, que cada vez que Dios ha renovado la iglesia, esto viene siempre acompañado con renovación musical. Las iglesias hoy por hoy vienen creciendo ya a un ritmo tan abrumador y sobre todo en nuestra obra, ¿no? Donde creo yo, considero yo que la parte musical, el área musical ya no debería ser un área solamente de apoyo, sino ya debería tener unas normas, ya debería ser un ministerio, tratado como un ministerio. Entonces, eh, Dios nos va a abrir nuestros ojos, hermanos, a un mejor entendimiento de esta revelación. Y este nuevo entendimiento va a resultar en nuevas y muchas veces mejores composiciones musicales a las cuales pretendemos servir. Entonces, Dios está obrando, hermano, de manera nueva, ¿no? Entonces, pero es importante estudiarlo porque hay que tener ese tipo de conocimiento también para poder saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, acá yo tengo algunos puntos iniciales, ¿no? Entonces, ahí está, revisar y enfocar mejor el rol del ministerio de adoración, que ya un poquito les estuve diciendo, ¿no? Dos, lo que cantamos no define nuestra adoración. Lo importante es cómo vivimos nuestras vidas, ¿ya? Entonces, la adoración sí sería un gozo si es que entendemos eso, hermano, ¿no? Pero me está entrando una llamada, perdón. Que tengo que cortar. La adoración de la iglesia importa muchísimo, porque es la adoración a aquel que merece toda nuestra devoción. Entonces, miren, hermanos, estos ya son algunos puntos iniciales que como líderes de adoración, y me atrevo a decir líderes, ¿no? No que el líder solo es el director, no, acá todos somos líderes. Entonces, como líderes de adoración en algún momento, nosotros tenemos que tener claro estos puntos iniciales, ¿no? Hay que siempre revisar y enfocar mejor nuestros roles, siempre. Dos, lo que cantamos no define nuestra adoración, lo importante es cómo vivimos nuestras vidas. Pero la adoración de la iglesia importa muchísimo porque es la adoración a aquel que se merece toda nuestra adoración. Entonces, vamos a hacer una primera introducción.
bueno, esto ya les estuve diciendo, ¿no? Ahora, el hombre que adora a Dios encuentra libertad, significado, propósito para vivir y aún para sufrir. Esto de acá yo lo rescato del libro de Bob Kaufman, ¿no? Donde él habla sobre esa verdadera libertad. Y hermanos míos, ya algunos hemos tenido la oportunidad de servir en esta área y no sé si por ahí ustedes lo han podido vivir o de todas maneras lo van a vivir en su momento, ¿no? Donde uno se siente libre. Y eso es lo que se transmite a través de la adoración netamente musical. Cuando tú realmente tu adoración es auténtica, ¿no? Es sincera, uno encuentra una libertad, encuentra un significado y un propósito para vivir. Y aún para sufrir también, ¿no? Porque no siempre es color de rosa la vida, tenemos nuestros bajones, nuestras subidas, pero son esos momentos de adoración donde uno realmente es libre por la sangre de Cristo, ¿no? Y no podemos adorar como se debe a aquel que no conocemos bíblicamente, ya les dije, ¿no? Al inicio, me adelanté un poquito, es que ahí viene ya la parte bíblica, la parte teórica, sobre cuál es una de mis preocupaciones latentes. Si bien ahorita somos un grupo de hermanos que estamos interesados en levantar un proyecto musical, yo pretendo que este tipo de enseñanzas en algún momento pues llegue a muchas otras personas. Ahora, Cristo nos enseñó la importancia de adorar en espíritu y en verdad, porque busca esta clase de adoradores, lo dice claramente la Biblia. Cada vez que Dios ha renovado su iglesia, ese nuevo mover va acompañado de una renovación de la adoración. También ya lo dije, ¿no? Me había adelantado, ¿no? Entonces vamos a ver el contenido general del curso ya en sí, mis hermanos, ¿no? Entonces, por acá tengo algunas anotaciones del orden. A ver, denme un minuto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en estos módulos? Yo pretendo que pues lo hagamos unos 2, 3 meses viendo cómo avancemos, ¿no? Y ahí viene la parte uno. Si ustedes gustan, también pueden anotar, tener su cuaderno y todo. Igual yo les voy a compartir las hojas en su momento, ¿no? La parte uno va a ser el líder, ¿no? La parte 2 es la tarea que vamos a hacer como líder. La parte 3 vamos a hablar sobre las tensiones saludables que se da en el área musical. Y la parte 4 incluso una parte más, no, pero bueno, ahí está incluida. En la parte 4 vamos a hablar sobre las relaciones correctas, ¿no? Eh, ahí lo dejo en pantalla un poco, un rato, ¿no? La parte uno es el líder de adoración, que es cada uno de nosotros, ¿no? La parte 2 es la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Y la parte 3 es las tensiones saludables que vamos a tener que ir escudriñando y tratando, y finalmente las relaciones correctas para poder levantar un ministerio musical. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ahora, hoy primer día, la parte uno, vamos a introducirnos a la parte uno del líder, ¿no? Y dentro de la parte uno vamos a ver estos 5 puntos. Las cosas importantes, mi corazón, qué es lo que amo, mi mente, qué es lo que creo, mis manos, qué es lo que practico, y mi vida, qué es lo que modelo. ¿Sí? No se preocupen si ya no lo pueden apuntar, igual yo se los envío el PDF terminando. Lo que quiero es que se les quede lo poco mucho que hoy les he preparado, ¿ya? Y vamos a hablar ahorita de las cosas importantes, ¿no? Y ahí pongo una frase, ¿en qué me metí? Yo lo subí como que hace 6 meses, lo subí en Facebook, un post, ¿no? Y, y acá no se trata de que me malinterpreten, ¿no? Acá no se trata de que me malinterpreten, hermanos. Yo pienso que al guiar al pueblo de Dios en la adoración es uno de los trabajos más gratificantes. Creo que me quedé sin pantalla. Ah, no sé si estoy con la pantalla. Gracias. Ya. Como les decía, hermanos, yo creo que guiar al pueblo en sí, a un grupo de personas, en una iglesia, en un evento, en un culto familiar, ¿no? Sea grande, sea pequeño, es uno de los trabajos más gratificantes, placenteros, apasionantes, ¿no?
y transformadores sobre el planeta. Nosotros estamos ayudando a las personas a conectarse con el propósito por el cual fueron creados, y que es glorificar a un Dios viviente, hermanos, ¿no? Nosotros orientamos de alguna manera sus corazones hacia el único soberano, que es más grande que nuestras pruebas, mucho más bueno de lo que pudiéramos imaginar. Nosotros mostramos al incomparable Salvador. Ahí está Jan en sala, voy a darle a mi tiempo, ¿no? Entonces, que murió por nosotros en nuestro lugar, ¿no? Y que en el proceso, pues, conquistó el pecado, la muerte, el infierno. Entonces, hermanos, es un trabajo gratificante. Vemos con asombro cómo el Espíritu de Dios transforma nuestras vidas a través de la música, a través de ese, de ese guiar a un pueblo, ¿no? Dirigir la adoración sería un gozo si no implicara trabajar con otros. Ahora, esto lo puse como punto 2 y ya acá voy a responder porque puse en qué me metí, porque, hermanos, si fuera solo, ¿no? Si fuera algún tema así virtual, si fuera un tema de que no le importas a nadie, de que dependería solo de una persona y ya, pues, haces tu trabajo y ya. Pero, hermanos, hay momentos realmente en que te hace pensar esto, ¿no? Que te hace pensar que dirigir a la adoración sí sería un gozo si es que no tendrías que no, tener los retos con, no sé, o sea, cuando bien, hay tiempos que yo puedo decir y tú puedes decir, oye, qué lindo, ¿no? Todos estamos haciendo las cosas bien, que la iglesia está bonita, que están cantando bien, que llegan temprano, que todo es un gozo así. Pero hermanos, hay momentos malos, ¿no? Que el vocalista o la vocalista principal, ¿no? Está enferma, que el guitarrista no está, que el tecladista está de viaje, que el bajista se quedó dormido, ¿no? Y que nadie llamó, no hay sustituto, empezó el culto, no hay ningún músico, ¿no? Eh, hay otros retos, ¿no? A veces, no sé, al mejor cantante pues ahora no va a venir porque ya está estudiando, o de repente es la quinta semana consecutiva que no llegan a las notas, no llegan a los acordes, o tantos retos, ¿ya? Para no hacerlo tan extenso los ejemplos. Entonces, hermanos, a medida que pasan estos retos en el área musical, es cuando cada uno de nosotros luchamos con nuestros corazones. Todos aquí pasamos retos y hemos pasado retos. Últimamente estamos pasando algunos retos en esa área, ¿no? Y que de alguna u otra manera estamos siendo afectados todos. Entonces, hay momentos que nadie parece apreciar esta área, ¿no? Nadie, o sea, notamos que a veces, pues, bueno, algunos dicen, bueno, es tu obligación apoyar, ¿no? Pero mm, nos toca desafiarnos a un mejor vivir en esta área, porque saben que estamos ante la ventana del mundo, estamos ante la ventana de la iglesia. Entonces, este gozo de dirigir a la adoración, hermanos, al fin y al cabo supera cualquier reto, hermanos lindos, ¿no? Pero no todo es color de rosa, por eso yo les digo, ¿en qué nos metimos? Bueno, eh, yo te diría que la adoración es acerca más de lo que nosotros amamos. Si tú amas a las almas, tú amas a ese sentir misionero, ¿no? De salvar almas, de ganar almas para Cristo, pues, que es finalmente aquello por lo que vive un cristiano y un cristiano, sobre todo misionero pentecostal de fuego, ¿no? Es es que tenemos que entender que si bien es una labor fuerte, es una labor bien gratificante. Entonces, hermanos míos, eh, antes de pasar acá al otro, yo es lo que quiero con esta parte, es que nos desafiemos unos a otros, nos animemos, nos inspiremos, que vivamos esta vida para la gloria y alabanza de Jesucristo. Es la única clase de vida que tiene sentido. Ahora, imagínate que de por sí ya tenemos la salvación, tenemos la promesa eterna, y encima ser adoradores. Uy, imagínate ese privilegio. Por eso yo siempre digo que servir a Dios en el área musical es un privilegio. Y no es de quien puede, es de quien Dios tiene misericordia, ¿no? Entonces acá viene el punto 2, ¿cómo llegué aquí? ¿No? Entonces, y acá voy a hablar un poquito de mí, hermano, ¿no? Y esa es mi trayectoria hasta el momento, el día de hoy, ¿no?
Yo empecé, bueno, empecé a los 9 años, a los 9 años empecé como baterista, pero en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, pero para esto hay 2 años antes, hasta los 7, 8 años, donde mis padres en Chiclayo se convierten al Evangelio, llegan a la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Resulta que yo soy el mayor de 6 hermanos y mi padre estaba un poquito, pues, buscando ayuda médica, porque yo tenía un malestar, tenía una enfermedad, paraba con pastillas y todo el tema. Y después de haber intentado tantos tratamientos, ¿no? Por ahí ellos llegan a la iglesia. Y un pastor ora por mí en el altar y le dice a mi padre, si tienes fe, tu hijo está sano, ya no le des ninguna pastilla. Y, y desde ese momento yo dejé de tener esas convulsiones, esas lagunas, todos mis 9 años, mis 8 o 9 años. Y bueno, mi papá él era director de una orquesta, de un grupo folclórico, ¿no? Secular, de una universidad conocida. Entonces, yo me crié en esa área, en ese ambiente de música, pero en ese ambiente también había, pues, el alcohol, ¿no? Habían otras cositas, pero de alguna manera nació esa partecita de interés por la música. Eso sucedió en Chiclayo, pero ya cuando vinimos a Cajamarca, por temas del trabajo de mis padres, es donde al no haber la obra del movimiento, llegamos a la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, yo con 9 años. Y bueno, para hacerles el cuento corto, me volví baterista ahí, ¿no? Desde mis 9 años hasta mis 13 años, 13, sí. Entonces ahí yo tengo mi primera experiencia ya como músico de Señor, pero a la par que estaba ya en la batería, porque era el baterista, digamos, principal, ya tenía 9 años y los músicos por ahí tenían sus 25, 26, pero bueno, eso fue mi privilegio, ¿no? El estar rodeado de esa gente, yo aprendí teclado, ¿no? Me metí a teclado, mi padre por ahí vio mi interés, me compró un primer teclado, en ese tiempo eran carísimos, vendió su carro y por ahí pues ya me dio esa bendición. Entonces llega a la iglesia el Movimiento Misionero Mundial, acá a Cajamarca, en el 96. Y pues nos despedimos de los hermanos de la Alianza y vamos pues con el siervo Bernardo Neira y ahí estuve apoyando un año, todo el 96. Ahora, sucedieron algunos retos, por ahí yo no tengo nada que hablar mal de mis siervos, pero bueno, a veces la inexperiencia, a veces el temor, cosas que yo pasaba en la adolescencia, ya a mis 14, 15 años, colegio mixto, y todo eso, pues estaba tentado, ¿no? No quise bautizarme, me consideraba muy joven, consideraba que no era mi tiempo, dejé de tocar el piano, hermano. Me senté, ¿no? Después me senté más atrás, más atrás, más atrás, un día ya no llegué, y paso una tarde por la iglesia tradicional católica, y pues escucho un coro. Y ese interés de la música me hace entrar a una iglesia católica. Ya era raro a mí entrar a una iglesia católica. Y entré a esa iglesia y vi un coro, ¿no? Eh, Señoritas, por ahí jovencitos, ¿no? Por ahí un guitarrista. Y veo un teclado, veo un piano al fondo, ahí empolvándose, ¿no? Y yo me acerqué y dije, bueno, yo soy pianista, y sí, soy músico, soy cristiano todavía, dije. No, no bastó mucho, no me pidieron muchos requisitos, nada. Me dijeron, vente el sábado, era como que días de semana, me dijeron el sábado, 6 de la tarde, estate acá y tú mismo eres. Y entré ahí y en mi error siempre amaba a Dios, pero estuve ahí 13 años. En la iglesia católica me volví director de música, hicimos una orquesta musical que hasta ahora está por ahí eh, en, en el mundo católico, ¿no? Y hermanos lindos, no tenía el tema de la base bíblica, pero mi interés de estar todos los sábados y domingos en la iglesia era la alabanza, la adoración. Ya cuando pasa el tiempo, ya cuando ya maduro, cuando ya yo me hago de una profesión, de un trabajo y todo, cuando ya yo quiero crecer, quiero hacer crecer,
el área, ya empiezo a estudiar un poquito los dogmas, las doctrinas católicas, y bueno, también no quiero ser muy chocante en eso, porque tengo amigos y hermanos y músicos muy buenos. Bueno, simplemente consideré que habían algunas contradicciones, y es donde yo decido, pues, y aparte, bueno, venía ya, ya casado con algunos retos, todo, el Señor me dio una prueba muy fuerte, que me hizo recordar mis raíces, mi escuela dominical y la iglesia, todo, bueno, y volví. En 2013 vuelvo a la Iglesia Movimiento Misionero Mundial, ya casado, con retos, con una hija en camino, y el Señor nos dio la victoria. Mi pastor en ese tiempo, mi pastor Lucho, me recibió muy bien, me amó muy bien. Al año volví, bajé a las aguas, pero antes de bajar a las aguas ya Dios me dio la bendición de servir, ¿no? Y, y, y en una iglesia, en una denominación con normas de alta moral y conducta, hermanos, es un privilegio. Y yo me gozo cuando sé que algunos hermanos acá ya están sirviendo. Entonces, este es un poquito como yo he llegado hasta el día de hoy, hermano. Desde el 2014 yo bajé las aguas y bueno, desde ahí me he dejado de servir a Dios. Hemos preparado coros, hemos preparado producciones, hemos viajado y también ya he tenido en estos años participaciones locales y nacionales. Todavía no se me ha dado el privilegio de internacionales, pero ya hemos recorrido buenas ciudades sirviendo: Chiclayo, Trujillo, Lima, Iquitos. Me estaba acordando hace unos días en Iquitos, tuve la bendición de ser invitado para allá y tocar. Entonces, pero de algún momento, en estos ya 8 años que estoy por cumplir en la obra, también me vinieron los hijos, ¿no? Y ahí yo he tenido retos, hermano. Yo considero que no he dado mi mayor esfuerzo, que he tenido lagunas musicales, que he tenido a veces dejadez, abandono, y, y bueno, ¿no? Pero hoy estamos ya más maduros, queriendo hacer algo diferente. Y entendemos que Dios tiene. Entonces, eso es un poquito. Vamos a continuar. Ya de ahí, ya, conforme nos conozcamos, vamos a ir un poquito más profundizando en eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo realmente importante? Y por acá ya había también sacado algunos. eh, ¿Qué es lo realmente importante, hermanos míos? Y la adoración es importante. Es importante para Dios. Él es digno de toda adoración, ¿no? Lo que ustedes van a darse cuenta de todo lo que hemos preparado en este pequeño material de ensayo, está netamente alineado a la doctrina y a la iglesia. Entonces es importante para Dios porque Él es digno de toda adoración. Por eso la adoración es importante. Es importante para nosotros porque adorar a Dios es la razón por la cual fuimos creados. Ojo, es importante para Dios porque Él es digno de toda adoración, lo sabemos. Dos, es importante para nosotros porque adorar es la razón por la cual Dios nos creó, ¿no? O por la cual fuimos creados. Y es importante para cada líder de adoración, y acá ya viene nuestra área, porque no hay privilegio más grande que guiar a otros a encontrarse con la grandeza de Dios. Y lo digo así porque muchas veces en eventos, en convenciones dicen importante es la palabra. Yo tengo otro punto de vista, porque por experiencia propia yo tantos años he asistido a cultos, a convenciones, y muchas veces no he escuchado la predica, pero cómo me llenaba y cómo me sentía bien y cómo Dios trabajaba estos años conmigo a través de la música. Entonces, para mí es importante, es un privilegio estar. Que algunos pastores le den más peso, que otros no le den el peso importante, bueno, eso ya eh, cada uno habla de acuerdo a sus experiencias, pero yo considero que es un área que es importante por tres cosas. Recuerden, ¿no? Memoricen o repásenlo, de aquí les paso la grabación. Uno, es importante para Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda adoración. Dos, es importante para nosotros porque adorar a Dios es la razón por la cual fuimos creados. Y tres,
que ya viene el prójimo, el pueblo, que no hay privilegio más grande que guiar a otros a encontrarse con la grandeza de Dios. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, hermanos míos, es el primer módulo, digamos. Yo les voy a pasar. Entonces, no sé si les gustó o no les gustó. Es una parte introductiva de lo que vamos a ir tratando, ¿no? Bueno, a ver quién está ahí. Ah, está Alexito y Arturo. Ya lo vi allá, creo entrar, pero creo que no llegó. En fin.